Mi nombre es Ramón y trabajo en un canal de televisión local en la sección de deportes aquí en mi pueblo. Quisiera comenzar comentando que en verdad me apasiona mi trabajo, sobre todo la parte de hablar de temas relacionados con los partidos de fútbol local, porque conozco a la mayoría de los jugadores desde hace años. Lo que estoy por contarles ocurrió cuando yo tenía 22 años. Vivía aún en casa de mi abuela y mi tía. Ellas fueron la familia con la que me crié. Para ese entonces, la información que sabía de mi padre era que me había abandonado antes de nacer, y de mi madre no sabía casi nada. Solo rumores que había migrado a otro país y que algún día regresaría. Por más que les preguntaba, nada en concreto me decían, hasta llegar naturalmente a un acuerdo sin decirlo de mejor no preguntar sobre ella. Todo ocurrió un 30 de octubre. Aquel día me encontraba trabajando en el foro haciendo un par de bromas sobre un uniforme de un equipo conocido, cuando alcancé a ver algo que se movía en la oscuridad. Cabe mencionar que todas las transmisiones que hacemos son en vivo, y como toda la luz te ilumina directamente el rostro, es difícil ver lo que hay detrás de la cámara. Como pude, logré divisar que era un técnico del set haciéndome señas con sus manos para que cortara. Nunca había cortado ninguna transmisión, así que lo más profesional se me hizo mencionarle a la audiencia que otro compañero se quedaría con ellos. Salí como pude del cuadro y vi los rostros desesperados de mis compañeros diciéndome que estuviera tranquilo, pero que mi casa se estaba incendiando. Lo primero que pregunté fue por mi abuela. Me dijeron que no sabía nada. Como sé bien que ellos, por ser algunos de prensa, son las primeras personas en el pueblo en enterarse, me mantuve con esperanza, porque eso quería decir que el suceso acababa de ocurrir. Como en ese entonces no tenía carro, pedí inmediatamente que me trasladaran, y como el pueblo es pequeño, apenas avanzamos un poco y era imposible no ver aquella humazón que se veía en el cielo. Por la magnitud de aquella cantidad de humo negro, supuse que mi casa completa se había quemado. Hay algo que tengo que mencionar sobre mi abuela. Mi abuela se dedicaba a vender cohetes en la temporada de feria desde hace años, por lo que tenía el tapanco repleto de bolsas de diferentes tipos de cohetes, y conforme nos íbamos acercando a la casa, fui escuchando todos aquellos explosivos. Cuando llegué, pregunté gritando al mundo de gente que estaba fuera de la casa por mi abuela. Algunos no me contestaron, otros decían que no sabían. Vi sus rostros pasmados como si aquel fuego los mantuviera hipnotizados. Fue algo que no entendí, pero tampoco le presté atención. De la nada volteé y vi a mi tía queriendo entrar, pero no la estaban dejando. Pasaron unos 2 minutos de desesperación, hasta que vimos a un vecino saliendo de la casa con mi abuela en brazos, envuelta en un cobertor mojado. Eso me hizo respirar tan profundo que hasta sentía que me ahogaba con el aire, pues ya había pensado lo peor. Mi abuela estaba viva y eso es lo único que me importaba. La subieron a la ambulancia. Mi tía fue como su acompañante. Yo me fui aparte con mi compañero de trabajo. El municipio se encargó de aquella casa. Honestamente, eso para mí ya no importaba. En el hospital, hablando con el doctor que la atendía, me dijo que ella estaba bien, pero que debía estar en observación, pues aunque físicamente solo se había lastimado el brazo, había sido mucha la cantidad de humo que había respirado, y que lo mejor era tenerla ahí una noche más. Sabiendo que mi tía estaba aún en shock, decidí ser yo quien me quedara con mi abuela aquella noche. Cuando me permitieron entrar a verla, estaba ya con un sujetador en su brazo color azul. Me vio, y enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo, haciéndome el fuerte como si pudiera con todo, le dije en un tono serio: Ya, la casa es lo de menos, abuela. Además, no se quemó mucho. Me preguntó que cómo estaba yo y yo le dije que bien, que estaba trabajando, y le pregunté que si sabía cómo se había originado todo. Me dijo que me sentara a su lado y comenzó diciéndome que ya estaba lo suficientemente grande para entender lo que sucedía, que no era la primera vez que salían llamas de fuego de la nada, solo que nunca habían llegado tan lejos. Le pedí que fuera más específica y me dijo que todo esto tenía que ver con mi madre.
Mi impresión naturalmente fue hacer mi cabeza hacia atrás con un rostro de extrañeza, pues ese tema era algo que rara vez se tocaba. Me dijo que se arrepentía de haberse esperado tanto tiempo para contarme, porque ya estaba vieja y que podría sonar a que estaba enloqueciendo, pero decía que sabía muy bien que todo esto tenía que ver con mi madre. Le dije que no se preocupara y que su secreto estaría conmigo a salvo. Me dijo que no era ningún secreto, que el pueblo entero sabía que mi madre era conocida por haber sido una poderosa bruja, que le perdonara por ser tan directa, pero tenía un presentimiento y tenía que ser breve. Me comentó que tampoco iba a hablar mal de ella porque en su momento carne ni agua faltó en casa, que su magia era tan poderosa que llegó a superar a su maestro, y al darse cuenta de lo poderosa que podría mi madre convertirse, lanzó aquella maldición hacia la casa haciéndola arder en llamas, que mi madre para ese entonces estaba embarazada de mí y que yo había nacido entre llamas, y que quien había sido su maestro de todo lo relacionado con el misticismo, quien le había arrebatado la vida, había sido mi propio padre. Mi abuela comenzó a levantarse y a gritar con sus venas en el cuello alteradas, diciendo que así le estuviera escuchando en ese momento, así estuviera ahí, que no le tenía miedo. Y justo ahí la tuve que detener abrazándola para tranquilizarla, pues también me estaba espantando con toda esta información. Yo no sabía qué pensar, así que le dije que se acostara de nuevo, que debía estar en reposo. Llorando me gritaba que no podía porque él había dicho bien que volvería por mí y que también me llevaría en llamas, que por eso preferiría prevenirme. Le dije que yo no necesitaba que nadie me protegiera de nada, que nadie podía hacerme nada. Lo último que dije para olvidar el tema fue que iría por agua, que me esperara un momento. Salí de aquella habitación hospital pensando en que mi abuelita ya estaba enloqueciendo. Me preocupé tanto que en verdad pensé en llevármela al día siguiente con un especialista a la Ciudad de México. Fue mi única solución que en ese momento pensé mientras caminaba en el pasillo con dirección a su cuarto, cuando vi pasar a varias enfermeras corriendo y aceleré el paso también. Vi que se aproximaban hacia la misma habitación que yo iba. Pregunté qué estaba pasando y enseguida me cerraron la puerta. Les dije que era su nieto y que me estaba quedando con ella, que me dejaran pasar. Me dijeron que era una decisión ética no dejarme ver a mi abuela en ese estado. Y mientras el doctor hablaba, vi cómo por debajo de la puerta salía aquel denso humo negro. Con toda mi fuerza moví al doctor y pateé la puerta. Mi abuela estaba recostada con la boca abierta hacia arriba por donde sacaba humo negro, como si se estuviera quemando por dentro. Sus ojos alcanzaron a estar abiertos hasta que entré. Me miraron y esa noche mi abuela se apagó para siempre. Los doctores nunca supieron dar explicaciones. A todo esto le pusieron intoxicación por monóxido de carbono. Tengo tantas dudas enredadas con arrepentimientos cada vez que recuerdo todo esto. Es por eso que decidí escribir mi propia historia, así como hay muchas en el mundo que terminan sin una explicación aceptable. Con los recursos que ahora tengo después de casi 5 años de aquel suceso, me he dedicado a recaudar información sobre mi madre con la gente del pueblo, comenzando por los vecinos, y la mayoría evade el tema o me dicen que la llegaron a ver, pero su rostro en realidad nadie lo recuerda. Ya no sé qué pensar de este tema. Mi pasión en la vida ha caído, y no me sorprendería de en cualquier momento estar rodeado de fuego antes de cerrar mis ojos, como mi abuela o mi madre lo hicieron. Mi nombre es José Carlos. Me dedico a la albañilería desde hace ya 11 años. Este fue un trabajo que aprendí con mi padre desde que era pequeño. Mis recuerdos de infancia eran de estar pasándole la herramienta a mi papá, siempre trabajando. En cuestión de estudios ni la secundaria terminé. La necesidad para ayudar en la casa
hizo que fuera faltando a la escuela hasta dejarla. Aprendí a hacer de todo. Las chambas que hacíamos eran en casas cercanas, aunque seguido íbamos a diferentes pueblos, donde la gente con dinero por nuestro trabajo nos recomendaba. Yo tenía como 22 años en ese entonces. Estaba jugando en la casa con mis hermanitos, y mi papá dijo que me preparara una maleta y alistara la caja de herramienta porque iríamos a hacer un trabajo a un pueblo que quedaba a 1 hora de distancia, que valía la pena porque era para una señora de billete. El trabajo consistía en arrancar un piso, y había que poner uno que ya estaría ahí preparado, listo para cuando llegáramos, que estaríamos quedándonos allá unos 3 días. El amigo de mi papá que nos había recomendado pasó por nosotros en una camioneta como a las 7 de la noche. Nos iba diciendo en el camino que la paga sería muy buena, que la señora lo que le sobraba era dinero. Nos acercó hasta un cerro y nos dijo que era mejor que continuáramos caminando, porque había estado lloviendo y que las llantas derraparían al intentar subir, pues la casa de la señora estaba en un cerro muy empinado. Cuando nos bajamos de la camioneta, nos dijo el señor que no había pierde, que habían 2 gárgolas grandes en la entrada. Gárgolas, dijo mi papá. El señor arrancó y se fue. Al parecer no escuchó nada. Subimos caminando. El viento pegaba fuerte, y para que no se nos metiera el frío por la boca, continuamos en silencio. A lo lejos se escuchó un pájaro con un sonido peculiar. Levantamos la mirada pero no vimos nada. Seguimos caminando y poco a poco fuimos viendo aquella casa escondida, que más que casa parecía un palacio con 2 estatuas como diablos que tenían alas. Después supe que esas eran las llamadas gárgolas. El resto era blanco, con unos acabados muy finos. «Qué gustos tienen los ricos», dijo mi papá. Tocamos un par de veces hasta que salió una muchacha bien vestida a recibirnos. Yo pensé que era la dueña, pero resultó ser la empleada de la señora. Entramos por aquel portón negro de metal y atravesamos un pasillo por un costado de la casa que llevaba al cuarto de servicio que estaba en el patio trasero, un poco alejado. Nos instalamos y pasando las 11 de la noche caímos bien dormidos. No pasó ni 1 hora de haber caído en el sueño cuando nos despertó algo que golpeó en la puerta del cuarto. Yo encendí la luz que estaba de mi lado. Mi papá abrió la puerta y se desprendió un olor a podredumbre como a flores en un jarrón de agua estancada. Bajamos la mirada y vimos un ave con su cuello caído de color negro, con sus ojos saltados y vidriosos. No pude evitar sentir un escalofrío en la espalda y hombros. Era al parecer un cuervo. Me incliné para tocarlo y mi papá me dijo que ni se me ocurriera, que ese pueblo tenía fama de estar lleno de brujas. «Brujas», le dije. «Estás loco». Tomé la escoba y me deshice del ave. Volvimos a dormir. Al día siguiente, después de desayunar, llegó una señora con una belleza exuberante. Era ahora sí la dueña de la casa. Se presentó y nos dijo de dónde a dónde teníamos que quitar y poner el piso. Su voz era suave. Mientras hablaba, no pude evitar sentir unas miradas que me lanzaban los brazos y en las piernas. Traté de pensar que era cosa mía. No le di importancia. Aquella mañana nos pusimos a trabajar y cuando estábamos golpeando el piso para cuartearlo y quitarlo, sentí una mirada. Era la dueña. No había nada de raro en ello. Era su casa. Ya estamos acostumbrados a trabajar con las miradas de los patrones. Seguimos trabajando y a mi papá le llegó una llamada al celular. Se exaltó un poco y se paró. Creí que había pasado algo en casa, pero todo lo contrario. Le había salido otra chamba en otro lugar cerca de la casa. Me preguntó si creía poder terminar el trabajo solo, que él hablaría con la señora por si había que extender un día más la estadía. Yo le dije que sí podía terminarlo solo. Total, ya sabía cómo hacerlo. Él habló con la señora y ella dijo que los días que tuviera que quedarme, con que el piso quedara bien. Vi a mi papá irse y una vez más el sonido de aquel pájaro se escuchó como si lo estuviera despidiendo. Con más trabajo para mí ahora, me puse a trabajar más horas para no durar mucho ahí. El cuarto y la comida estaban bien, pero nada como dormir en mi cama. Aquel día terminé muy cansado. Me di un baño
y al salir, salí con la toalla enredada por la costumbre y la señora estaba ahí afuera, como esperándome. Me preguntó que cómo me estaba sintiendo, que si todo bien. Le dije que sí. Me dijo que tenía un cuarto dentro de la casa, que si me quería pasar para allá para que no estuviera muy solo acá atrás, que en las noches corría el viento fuerte y me rozó levemente el brazo. Me impresionó la invitación, pero también tenía la curiosidad de ver cómo estaba su casa por dentro. Le contesté que sí, y me dijo que entonces me esperaba adentro para cenar juntos. En cuanto entré, lo primero que me llamó la atención fue que todas las paredes, sin dejar un espacio, estaban llenas de cuadros con fotografías de personas muy musculosas, como gente que trabaja mucho su cuerpo. Se me hizo muy raro, pero tampoco me animé a preguntar. Me llevó al cuarto en el que dormiría, mismo que estaba al lado del de ella. Aquella noche cenamos juntos en la mesa. La muchacha nos atendió. No voy a negar que me sentía en un sueño, pues nunca había dormido en una casa así de bonita, ni había tenido esos detalles. Esa noche platicamos de muchos temas. Entre ellos me preguntó si tenía novia. Le dije que no. Me dijo que por qué no, si era bastante atractivo, y me tocó esta vez el brazo, apretándolo suavemente. Eso me hizo sonrojarme. Me habló de un té que le había llegado reciente y me ofreció que si quería probarlo. La muchacha que le ayudaba al parecer ya se había dormido, pues nunca salió, así que estábamos solos los dos. Me tomé el té y me fui a dormir. A la mañana siguiente, después de desayunar, me puse de nuevo a trabajar. Ya no sabía si quería irme o quería quedarme o qué quería. Solo me puse a trabajar. Ya estaba bastante avanzado. Me puse a pegar el piso. Estaba la verdad a gusto. Puse en la radio canciones que me gustaban. Ya quería que llegara la noche para volver a cenar con ella. De todo tipo de pensamientos tuve. Recuerdo que por momentos me llegaba mucho el olor de su aroma. Me gustaba mucho lo que olía. Cuando me metí que llegó la hora de la cena, me acerqué a la cocina, pero la señora no estaba. Solo mi plato con una nota que decía: no olvides acompañarlo con este té. Esa noche cené solo. Ella nunca salió. Sentía que la quería ver, pero pues qué podía hacer, de modo de que le tocara su puerta. Al día siguiente, me faltaba ya muy poco para terminar, cuando escuché sus zapatillas y la volví a ver con un vestido color rojo y sus labios pintados. Se veía muy linda. Le pregunté por qué no había salido a cenar anoche y me preguntó si la había extrañado. No quise contestarle, solo sonreí. Parecía que había olvidado lo mucho que me gustaba, pero al volver a verla me hizo querer quedarme ahí para siempre. Me dijo que hoy sí cenábamos. Le dije que ese día ya terminaba de pegar yo el azulejo y me dijo que no me dejaba irme sin antes solucionar un problema de una tubería del baño de su habitación. Acabé de pegar aquel piso aquel mismo día hasta la noche. Quedó la verdad muy bien. Le di una recogida. Iba para dentro de la casa y justo antes de entrar por la puerta principal, escuché nuevamente ese pájaro que había escuchado en los últimos días. Entré, atravesé los cuadros. La puerta de su recámara estaba abierta. Ella estaba sentada en su cama con su cabello suelto, envuelta en un vestido para dormir de color negro. Me mostró lo que tenía que hacer. Vi el problema del tubo y en efecto, sí había una gotera. Volteé para ir por mi herramienta y la vi venir hacia mí, directamente hacia mis labios. Un beso en verdad apasionado y largo. Lo disfruté mucho hasta que comencé a sentir una mordida en mi labio. Abrí los ojos e hice mi cara para atrás haciendo que más me jalara, pues seguía prendida como chupando mi labio, haciendo una sonrisa mientras seguía mordiendo. La aparté. Hice una sonrisa nerviosa y me toqué el labio. Había un poco de sangre. Traté de pensar con qué tipo de mujer me estaba metiendo. Fui por papel de baño para limpiarme y cuando volví con ella, sentí el flash de aquella cámara con la que me tomaba fotos. Me decía que posara. A mí esto ya me tenía muy incómodo. Mi rostro lo decía todo, así que le dije que mejor me iría a dormir. Me pidió que si era la última noche me podía quedar a dormir con ella, que no pasaría nada, que solo dormiríamos. Yo ya me sentía muy incómodo, pero no quería afectar el pago para llevar a la casa. Aquella noche dormí volteando hacia el lado opuesto a ella.
En esa habitación no entraba ni un rayo de luz. No podía dormir. Me sentía muy incómodo cuando sentí el peso de una mano sobre mi brazo acariciándolo. No podía ver nada. Tenía los ojos abiertos, pero mi cuerpo nunca lo moví. Solo sentí que la mano que me rozaba era más grande a la de ella, y podía sentir unas uñas afiladas que me rozaban levemente. Eso me erizaba la piel. No sabía qué hacer. Lo dejó de hacer después de unos minutos. Yo en ningún momento dormí. Cuando amaneció, estaba un poco mareado. Solucioné rápido como pude lo del baño para hacerme el que no había sentido nada e irme. Fui al cuarto donde tenía mis cosas y le agradecí por todo, pero le dije que tenía que volver a casa. Me dijo que no fuera mal agradecido, que la acompañara a desayunar y después me fuera. Yo ya no quería verla a los ojos, pero algo hacía que lo hiciera. Sacó nuevamente ese té. Le dije que creía que el té me estaba haciendo mal, así que mejor con pura agua. Fue cuando por primera vez me levantó la voz fuerte, diciéndome que lo bebiera. Me regresaron los mareos. La vi escupir al suelo y me dijo que de ahí yo no me iba, que iba por mi cuadro y que mi foto quedaría perfecta. Para mi suerte la llave estaba pegada a la puerta. La giré y la abrí. Mis ojos se cerraban. Me sentí jalado por la casa y a veces por el camino para salir. Desde que salí, vi aquellas dos gárgolas que me veían con sus rostros que me acompañaban hasta que crucé por en medio de ellas. Volteé hacia atrás y la vi en la ventana gritándome, pero por la lluvia no podía escucharla. Esta vez transformada, con sus manos golpeando el vidrio, con sus uñas largas como las de un animal y su rostro caído lleno de arrugas. El árbol que tenía afuera estaba lleno de los cuervos que habían estado haciendo ese sonido. Mis ojos se me cerraban. Recuerdo que tropezaba en muchas ocasiones. Esa bajada estaba muy irregular y llena de lodo. Llegué a la carretera y alguien me dio un aventón. No recuerdo completamente todo de cómo llegué a casa. Cuando finalmente abrí la puerta, mis papás corrieron a abrazarme. Me dijeron que sabían lo que ocurría, pues mi papá, desde que vio aquel cuervo que golpeó en la puerta y después de ver que ya me había tardado en volver, me fueron a buscar, y ella decía que yo me había ido con el dinero. Sabían que mentía y dedujeron que para la persona que trabajábamos era una bruja. Le contó a mi mamá, y con un viejo amigo curandero me estaban atrayendo a casa, siendo yo víctima de dos trabajos que se oponían en mi subconsciente a quedarme y a volver a mi hogar, pues sabían que exigiéndole de manera física a la bruja sería inútil y hasta peligroso para mi integridad. Nunca supe qué sucedió con las fotos que me tomó. Supongo que soy parte de uno de los cuadros colgados en la pared de aquella casa. Mi nombre es Ángela. Vivo en un pequeño pueblo del Estado de México. Actualmente tengo 32 años, pero lo que estoy por contarles sucedió cuando tenía 24. Vivía aún con mi padre y estaba en una relación sentimental con Carlos, una relación que comenzó desde el último año de secundaria hasta que nos graduamos juntos de la universidad. Casi 10 años de noviazgo. Los rumores decían que estaba próximo a pedirme matrimonio. Él vivía en la misma colonia donde yo, pero en la parte alta de un cerro que para llegar hasta su casa había que subir 72 escalones. El subirlos era algo cansado, pero como estaba en verdad muy enamorada, no me importaba. A diferencia mía, que solo vivía con mi papá, Carlos, por el lado contrario, vivía solo con su mamá. Su papá, un señor que nunca conocí, les dejó una casa grande con varios cuartos pequeños, y al final de eso vivían, de rentar cuartos. Cuando terminamos la universidad, Carlos tuvo la suerte de encontrar un buen trabajo enseguida. Yo en cambio tuve un momento de crisis al no saber hacia qué rumbo continuar, pues me estaba haciendo difícil encontrar por mi falta de experiencia. Así que me metí a trabajar en una papelería de la misma colonia, mientras se aclaraba todo en mi mente. De ese trabajo yo salía normalmente a las 8 de la noche
Carlos de su trabajo a las 10 y además le quedaba lejos. Eso hizo que nos distanciáramos, al grado de sentir un descuido por parte de ambos. A lo largo de estos años, era algo que ya había ocurrido y siempre lo superábamos, pero hubo una semana en particular en la que no me escribía ni en las mañanas ni en las noches. Tampoco me llamaba, y cuando trataba de marcarle a su casa nunca entraba la llamada. Así que una tarde le pedí permiso al dueño de la papelería de salir media hora antes. Salí e iba caminando con la intención de subir hasta su casa. Comencé con los primeros escalones con la mirada hacia abajo, pensando en qué podía hacer, y al levantar la mirada, me tocó ver el momento que detonó con nuestra relación. Era una señora ya mayor con un aspecto desagradable, con un cabello tan largo que al caminar le cubría en momentos los ojos. Tenía una presencia muy maligna en su mirada, y de la mano tenía a Carlos. Me detuve. No lo podía creer. No podía con semejante cinismo. Ella me miró como si supiera bien quién era y me siguió con su mirada cuando pasó a mi lado. Él, en cambio, parecía no importarle. Solo me miró una vez y continuó bajando junto a ella aquellas largas escaleras. No pude decir nada. Me quedé paralizada. Estaba por primera vez sintiendo cómo el amor me golpeaba en donde más me dolía. Carlos, la única persona que estuvo conmigo durante la pérdida de mi madre. Volví a mi casa y no pude ni siquiera contarle a mi papá. Pasaron los días. Hubieron momentos de mi vida de ese entonces que no recuerdo cómo llegué a ciertos lugares. Caminaba largos tramos, pero no recordaba cuál era la razón exacta por la cual había salido de casa. Era como si despertara de la nada en medio de la calle. Y justo así me pasó que llegué a una clínica donde me atendió una psicóloga. Creo que fue el dolor que estaba pasando que me obligó a entrar a acercarme allí. Fueron los peores momentos de mi vida. Me costó muchísimo, pero poco a poco todo se fue aclarando. Como parte de la terapia, decidí por mi bien mental perder por completo aquel número telefónico que solía usar para no hacerme daño a la espera de algún mensaje que me pudiera mandar Carlos. Pasaron alrededor de 3 meses de aquel suceso. En la papelería me habían dejado ya como encargada. El jefe solo me ayudaba a abrir y se iba rápido. Solo estaba yo y una chica nueva que me ayudaba después de ciertas horas. Y una tarde, poco antes de cerrar la cortina, contesté a una llamada. Era la mamá de Carlos. Yo me creía fuerte para ese entonces, pero en cuanto escuché su voz, las lágrimas se me escurrieron de los ojos. Me dio tanta pena que mi compañera de trabajo me viera así, que tomé el teléfono inalámbrico y me fui a la bodega a hablar con la señora. Ella no tenía la culpa de nada. Con ella siempre tuve una buena relación, pues prácticamente me había visto crecer después de tantos años. Primero me pidió disculpas por la decisión que había tomado su hijo, pero después me dijo que no sabía lo que le estaba pasando, que estaba perdiendo mucho peso, que estaba muy desasiado y portándose muy grosero con ella, como si la desconociera. Le dije que yo no tenía nada que ver con su hijo, que no tenía de qué disculparse. Me contestó diciéndome que por favor subiera a la casa, que él ya me había comprado un anillo y que tenía planes conmigo. Me volvió a entrar el sentimiento de creer que lo que decía era verdad, y lentamente colgué aquel teléfono. No quería pasar por esto otra vez. Ya estaba avanzando en mis terapias, así que mejor decidí dar por olvidado ese tema. Aquella noche, cuando me alistaba para dormir, noté que mi cuarto tenía un olor raro, como si alguien hubiera entrado. Abrí la ventana para que circulara el aire, pero parecía que aquel denso olor más entraba. Era una mezcla entre comida echada a perder y algún tipo de incienso. Pensé que era un olor de alguna casa vecina. Cerré mi cuarto y me quedé dormida aguantando aquel olor. A la mañana siguiente, mi papá me despertó preguntándome si sabía de dónde venía aquella pestilencia, que no comiera nada de lo que estaba fuera del refri. Él decía que algo había entrado a la casa. No sabía a qué se refería, pero nos pusimos a tirar toda la fruta y pan que recién había comprado. Y cuando vi el reloj, vi que tenía que correr para llegar a trabajar. Ese día llegué un poco tarde. Mi jefe estaba ya esperándome para abrir la cortina, porque yo era la única que tenía las llaves. Abrimos y nos encontramos en la entrada un bonche de plumas de algún ave color negro. Era como si alguien las hubiera pasado por abajo de la cortina metálica. Algunas estaban manchadas de un color rojo,
Al parecer era cera de vela. Mi jefe me dijo enseguida que eso podría tratarse de brujería. Me preguntó si me imaginaba quién pudiera ser. Yo le dije que no, moviendo la cabeza mientras miraba todas esas plumas tiradas en el suelo. Aquella tarde, la chica que me ayudaba se reportó como enferma, así que me quedé sola. Comenzó a caer la noche por eso de las 7 y escuché el sonido de un pájaro. Me asomé y lo vi en lo alto de un árbol. Llegó la hora de cerrar. Me fui caminando a la casa y conforme me iba metiendo entre los callejones, sentí el temor de aquellas plumas que había visto en el suelo. Me daba escalofríos recordar. Cuando finalmente llegué a casa, mi papá estaba dormido con el televisor encendido en las noticias. No quise hacer ruido y me fui directo a bañar. Cerré mis ojos mientras el agua tibia caía en mi cuerpo, y al abrirlos, vi de nuevo aquel horrible pájaro, parado en el marco de la ventana del baño que había dejado abierta, esta vez sin hacer ruido. Me sentía muy observada. Comenzó a extender sus alas. Sin quitarle la mirada, le grité a mi papá, pero nunca me escuchó. El pájaro seguía ahí abriendo sus alas, dejando ver su pico manchado de un color rojo que me conectó al de las plumas que había visto ese mismo día, y recordé lo que mi jefe decía sobre la brujería. A la mañana siguiente me desperté con mucho asco. Tenía un aire en el estómago que me hacía eruptar y sentía aquel olor como salía de mí. Quería vomitar, pero no podía. Solo era la sensación. Pensé en faltar al trabajo, pero no tenía opción de hacerlo. No había nadie más que me cubriera, y así fue que salí. Nuevamente mi jefe estaba ya ahí. Abrimos la papelería. Yo le estaba comentando de cómo me sentía. A él parecía no importarle, y se fue despidiéndose rápido. Lo escuché irse. Estaba etiquetando unas libretas, cuando escuché de nuevo que sonó la campanita que está en la puerta cuando llega un cliente. Era una prima de Carlos. Cuando la vi, pensé que iría como una clienta normal, pero después le vi la cara que traía de preocupación, diciéndome que la mamá de Carlos estaba muy enferma, que la había querido llevar al hospital esa mañana, pero la señora no quería ir. Me preguntó también si había sabido algo de Carlos, que no lo había visto en meses, que pareciera ser que su novia lo estaba ocultando, y que con el tiempo esa mujer ha mostrado su verdadera cara, que los vecinos la han visto meter a muchos animales a esa casa, pero que la gente le tiene miedo, y nadie hace nada. Me pidió que le ayudara a sacar a la mamá de ahí, que por los viejos tiempos, pues que ya se veía en los últimos días. Con la cabeza fría, ese día saliendo me fui directo a esa casa. Subí los 72 escalones. Era para mí inevitable el no recordar todas las experiencias que tenía subiéndolas. Llegué al frente de la casa. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera pude oler toda aquella pestilencia de aquel lugar. Entré. Al parecer no había electricidad. Solo unas velas rojas que alumbraban en las esquinas de la casa. Estaba todo muy descuidado. Entré a la sala y vi a la señora Elvira, la mamá de Carlos, acostada en un mueble de la casa. Estaba prácticamente hecha huesos, muy delgada, con su piel pálida. Sus venas se le transparentaban en su piel. Estaba dormida. Me acerqué a ella. Abrió sus ojos. Le hablé por su nombre, pero decía no saber quién era yo. Le pregunté por Carlos. Abrió más sus ojos y me dijo que no lo había visto en meses. Sonó el seguro de la recámara principal donde antes dormía la señora. Era la novia de Carlos, y con una voz imponente me preguntó que qué es lo que quería ahí. Su presencia emanaba aquel olor. Su mirada la clavaba en mí como si me quisiera hacer daño. Yo me sentí muy incómoda. Me fui acercando a la puerta. Ella, sin emitir palabra alguna, me fue acompañando con sus cabellos en el rostro hasta que me cerró la puerta en la cara. Para ese momento estaba ya completamente oscuro afuera. Bajé por aquellas escaleras. Me quedaba claro que había sido un error haber regresado a esa casa. Bajé jurando nunca volver a subirlas. Para no volver a tener ese tipo de incidentes, decidí salirme de esa papelería. Tengo un trabajo ahora apegado a lo que estudié. No me he podido enamorar nuevamente. En mi corazón aún está Carlos, un amigo en común que tenemos, de los únicos a los que aún les hablo. Me dijo que años más tarde lo habían visto en un mercado de la Ciudad de México, con la mirada perdida, como un loco, pidiendo comida. Mi papá me dijo que a la señora Elvira la habían dado por desaparecida. Pienso en las escaleras
y recuerdo el primer día que subimos juntos. Es un gran recuerdo. Íbamos saliendo de la secundaria y me quería presentar a su mamá. Le pregunté si sabía cuántos escalones tenía esa escalera. Él sonriendo me dijo que no lo sabía. Los contamos uno por uno individualmente y ambos dijimos al mismo tiempo: 72. Me cuesta mucho trabajo pensar en lo que fuimos y pensar en lo que pudimos llegar a tener antes de que esa mujer apareciera en nuestras vidas. Para mi suerte tengo fotos de nuestra relación, pero por supuesto no las voy a mostrar, por respeto a él, a su cordura y a la memoria de su madre. Mi nombre es Samuel. Soy de un pueblito de la Sierra de Hidalgo. Vivo con mi mamá y 3 hermanos, uno de 12 años, otro de 10 y mi hermanita de 7. Y desde hace 5 años, de mi padre no sabemos nada. El relato que estoy por contarles es algo que me gustaría que lo escucharan con mucho respeto, porque tocaré temas sensibles. Uno de los grandes miedos de mi madre era que no termináramos la escuela. Decía que no quería que su historia se repitiera. Es por eso que fue hasta que cumplí mis 18 años que encontré mi primer empleo, sin siquiera preguntárselo. Era en una gasolinera que me quedaba a 25 minutos en bicicleta. Como el horario que me habían dado era de noche, al inicio me daba un poco de miedo el traslado, pues como atravesaba partes llenas de monte, creía que podía salirme algún animal de la hierba o alguna otra cosa, pero después de un par de meses me fui acostumbrando. El trabajo no era tan difícil, solo debía despachar la gasolina y encargarme de que siempre los baños estuvieran limpios. En horas nocturnas, ese lugar estaba prácticamente vacío, y una de esas noches, a eso de las 2 de la mañana, mientras limpiaba unos lavamanos, escuchó el motor de un carro girando para meterse a la gasolinera. Era un auto viejo de color rojo, con vidrios polarizados. Caminé hacia él para atenderlo, y me quedé ahí, parado, haciéndole señas con la mano para saludarlo, reflejándome en su ventana. Pero aquella persona no bajaba el vidrio, ni apagaba el motor, solo estaba ahí, detenido. Pasaron unos segundos y de la nada aceleró a fondo, quemando llanta, y así se fue rápidamente. Había tenido clientes groseros, pero nunca me había sucedido algo así. Aquel día Johan, mi compañero, llegó 30 minutos antes de su turno y le pedí irme temprano. Me estaba quedando dormido del cansancio. Eran como las 6:30 de la mañana. Aún no amanecía. Me subí a la bicicleta y me fui en dirección a mi casa. Cuando atravesaba aquel camino lleno de monte de lado y lado, escuché una voz igualita a la de Pedro, mi hermano menor, llamándome por mi nombre. Volteé para buscarlo, pero solo se veían las hierbas muy altas que no me dejaban ver. Continué hasta que de nuevo me volvieron a llamar por mi nombre, pero esta vez era mi papá. Tenía años que no sabíamos de él. Estaba desaparecido. Para ese momento me di cuenta que algo no estaba bien y decidí no voltear para atrás. Continué pedaleando más rápido y entre las hierbas crecidas se escuchaba a alguien que venía a mi lado. Nunca volteé hacia atrás en todo ese tramo hasta que llegué a mi casa. Toqué la puerta fuerte y salió mi mamá toda espantada. Me vio a la cara y me quiso cuestionar, pero no quise mortificarla. Suficiente tenía con su trabajo en esos años, así que le dije que me habían correteado unos perros en la bici. Me lo creyó, pero me hizo el comentario que ya no fuera a trabajar de noche. Mi cabeza daba vueltas, pero tuve que justificar que lo que escuché fue parte de mi cansancio. Y al día siguiente, en la noche, me fui para la gasolinera por la carretera la mayor parte, pero había una curva que, como no traía luz, pensé que podría ser arriesgado, así que le di por el camino del monte. Solo era un tramo corto, pensé, y ahí iba, metiéndole al pedal para llegar rápido, cuando
como si me estuvieran esperando. Escuché un silbido. Yo ignoré completamente todo eso. De noche hay tantas aves que en el día no se escuchan, que pensé que era eso. Pero después escuché la voz de mi mamá llamándome, como normalmente lo hace, como nadie más me llama. Y sin pensarlo le contesté a su llamado. Frené y volteé buscándola, alzando la cara por todos lados. Y a lo lejos sí que había alguien. Eran dos señoras en el centro del camino, haciéndome señas con sus manos, como diciendo, ven. Apenas las alcanzaba a ver. Lo que más se veían eran sus ojos, que brillaban como los de un perro por la noche. Pedaleé lo más que pude sin voltear para atrás, y sentía como si una fuerza me jalara del asiento. Me bajé de la bicicleta y corrí lo más que pude. Aquellas mujeres me seguían llamando como mi madre, pero esta vez molestas, gritándome, y cuando alcancé a ver las luces de la gasolinera, grité por ayuda con todas mis fuerzas, y para mi suerte, salió mi compañero que trabajaba hasta esa hora. Me preparó un café en una parrillita que teníamos, y me pidió que le contara lo que me pasó, pero me dijo que no lo espantara, porque él también pasaba por ahí. Yo le dije que le llamáramos al patrón, porque no le iba a trabajar ni esa noche, ni ninguna otra. Era muy extraño para mí contarle lo que en realidad pasó, así que le dije que había gente en la carretera que me había querido llevar, para no llevarlo al plano paranormal. Nunca supe quiénes fueron esas señoras en realidad, ni qué querían, pero mi mamá dice que por todas esas voces que escuché, y esos ojos que le describí, posiblemente se haya tratado de brujas, que esos montes están llenos de esos seres. No sé qué relación tenga el auto rojo con todo esto, pero siempre me dio curiosidad saber qué había dentro de ese carro. Así que yo les aconsejaría que si tienen una corazonada de que alguien o algo que escuchas no es quien crees, lo mejor es que nunca voltees, y mucho menos les contestes, que no escuchen tu voz. Mi nombre es Frida, y esta experiencia que estoy por contarles sucedió en el año 2005, cuando trabajaba en Correos de México en un edificio muy antiguo ubicado en el Distrito Federal. No recuerdo exactamente qué actividad estaba haciendo, pues fue hace mucho, pero recuerdo bien que en esos años estuve trabajando en el primer piso de aquel edificio, y que por lo general esos baños estaban ocupados, o por lo menos habían 2 personas adentro. Y como nunca me he sentido cómoda con tanta gente en el mismo baño, fui el que estaba bajando las escaleras, el del sótano. Era muy poco común que ese baño estuviera ocupado. Como ya tenía años trabajando en ese lugar, lo conocía bastante bien. El ambiente de ese baño era un poco, digamos, abandonado, sin mantenimiento, diría yo. No por nada casi nadie baja, pues estaba ahí, haciendo mis necesidades, casi a punto de salir, cuando escuché un ruido en la cabina del baño derecho. Yo no sabía que había alguien más, así que traté de apurarme, pero después escuchó el ruido de un golpe en la pared que nos dividía. Eso me pareció muy desagradable y le pregunté si todo estaba bien, pero nadie me respondía. Pensé en que tal vez era la hija de alguna compañera, e incluso intenté bajar la mirada para ver sus pies, pero no los alcanzaba a ver. Me apuré aún más para salir rápido de ese momento incómodo, pero las luces se apagaron. Llevaba años trabajando en ese edificio y de usar esos baños. Sabía que las luces funcionaban con sensores de movimiento, así que me moví rápido para ver por dónde salir, pero ninguna luz se encendía. Y justo cuando me paré para abrir la puerta, entre la oscuridad, escuché la respiración de alguien que tenía a la altura de mi oído, o quizás más arriba, trepada en la cabina del baño derecho. Grité por ayuda y salí corriendo de aquel baño, escuchando cómo aquello corría detrás de mí. No podía ver mucho,
y caminé como pude hasta que me resbalé en las escaleras y me caí al suelo. Cuando giré mi cabeza para ver de qué se trataba, alcancé a ver aquella especie de mujer muy pequeña que giraba su cuello casi completamente. Tenía un gesto que parecía burlarse de mí, pero a la vez un semblante serio. Me puse de pie lentamente. Un llanto descontrolado se me salió. Me sentía tan vulnerable como una pequeñita. No entendía qué quería, y sin darle la espalda, seguí subiendo las escaleras mientras ella me acompañaba con su mirada hasta que la dejé de ver. Subí hacia el primer piso y un técnico de mantenimiento que iba pasando por ahí me auxilió. No entiendo cómo alguien puede soportar tanto miedo y seguir viviendo. Aquella tarde corrí para afuera del edificio y me tomó casi una hora calmarme antes de regresar a casa. Lo extraño es que todo esto ocurrió a las 5:30 de la tarde. Parece que estas cosas no distinguen horarios, no perdonan nada. Fue una experiencia aterradora que le pido a Dios nunca más me vuelva a suceder. Al siguiente día, para quitarme las dudas, pedí ver las cámaras de seguridad, pero en esa parte del edificio no había cámara alguna. Solo se vio cuando bajé y cuando atemorizada subí hacia el primer piso. Si alguien sabe qué era ese espíritu, en verdad, me encantaría leerlo. Mi nombre es Sofía, y lo que estoy a punto de contarles es algo que ocurrió hace muchos años. Nunca me ha sido fácil hablar de este tema, y aunque sé que no soy la única a la que le pasa, hablar de mi mamá me cuesta muchísimo. Desde pequeña siempre me di cuenta de que en mi familia algo raro sucedía, pero nunca me afectó lo suficiente como para hacer algo al respecto. Cuando eres tan joven, la información entra poco a poco y lo que estás acostumbrado a ver, lo aceptas sin cuestionarlo. Recuerdo muchísimas veces en las que fui a la casa de mi abuela con mi mamá. Ella siempre me dejaba en una de las sillas de palma que estaban en el patio. Allí esperaba mientras mucha gente llegaba y se iba. Esa fue mi realidad durante años. Las personas que subían a esa casa eran de lo más variado. Algunas llevaban ropas caras, otros parecían ser de otros países. Gente muy alta que caminaba de una manera diferente a como se camina normalmente en nuestro pueblo. Algunos incluso llegaban ya muy enfermos, cargados por otras personas. Había tantos rumores sobre esa casa y las cosas extrañas que allí sucedían, que entre mis compañeros del pueblo escuché un día que a mi abuela la llamaban la bruja o la curandera del cerro. Yo crecí casi creyéndolo hasta que una tarde que ayudaba a mi mamá en la limpieza del patio trasero, porque le pregunté directamente si mi abuelita era una bruja, pero ella me lo negó con la cabeza, pero con una mirada pensativa. Me dijo que llegaría el momento en que lo entendería. Esas fueron sus palabras, y eso me confundía aún más, así que trataba de no preguntar mucho al respecto. Una tarde, mientras me encontraba en aquella silla vieja de palma en casa de mi abuelita, cenando sola, cerca de quedarme dormida, escuché a lo lejos un silbido. Estaba realmente lejos, pero aquel silbido logró llegar hasta mí. Volteé y él me preguntó gritándome si estaba mi abuela en casa. Asentí con la cabeza. Aquel hombre se fue acercando, y entre la maleza del monte, vi que en su mano derecha traía un guajolote enorme, cargado por las patas. Le dije que pasara al cuarto del fondo, y sin hablar, caminó y se metió. El cuarto del fondo era un lugar en el que ni Juana, mi única prima, ni yo entrábamos. Solo mis tías, mi mamá y la gente que llegaba de diversos pueblos. Y claro, mi abuela Ofelia. Recuerdo que jugando con Juana, tan pequeñas y sin saber, intentamos abrir aquella puerta en repetidas ocasiones, pero siempre nos alejaban de allí con gritos, diciéndonos que ese lugar no era para jugar, aunque nunca nos explicaban más. Hubo una tarde en la que mi abuela cayó enferma. Cuando subíamos al cerro para visitarla, le pregunté a mi mamá sobre qué enfermedad tenía,
pero no me contestó. Ella llevaba una bolsa con unas ramas y velas largas que nunca entendí para qué servían. Al llegar a la casa, vi que las dos hermanas de mi mamá estaban con unos libros en las manos, leyendo algo. Sus rostros reflejaban una palidez muy evidente. Mi mamá me dijo que me quedara afuera con Juana en aquella silla y que no hiciera ruido, porque mi abuelita estaba muy enferma. Le pregunté por qué no la llevaban a un doctor, pero pareció que mi mamá nunca me escuchó. Pasé toda la tarde con Juana allí, y a medida que las horas pasaban, los árboles alrededor de la casa hacían que todo se volviera más oscuro. Recuerdo que después de estar aburridas y con algo de hambre, Juana me tomó del brazo y me jaló para ponerme de pie, pero yo no le seguí el juego. Se me acercó al oído y me preguntó si no quería ir a ver por la ventana de atrás del cuarto. «Vente, tonta, que me da miedo ir sola», me dijo. Me levanté y la seguí hasta llegar a la protección de la ventana de atrás, que estaba abierta, pero con la cortina cerrada. Caminamos rodeando la casa con mucho cuidado de no pisar las hojas que estaban en el suelo. Juana tomó una rama larga y movió un poco la cortina. Las dos nos quedamos con las miradas ansiosas de por fin ver de una vez por todas qué sucedía en ese oscuro cuarto. Y en un momento, cuando abrió más la cortina, clarito vi un par de ojos brillantes observándonos en el fondo. Eso me hizo saltar hacia atrás cayendo en la tierra. Era una mirada que estaba dentro del cuarto en medio de la oscuridad. «No seas miedosa», me dijo Juana. «Tal vez es un perro». Intenté calmarme y le dije que nos regresáramos a la silla, pero Juana estaba decidida y tomó otra rama más gruesa y volvió a mover la cortina por un tiempo más prolongado. Al inicio parecía ser que no había nada más que oscuridad. «No hay nadie», dijo Juana. Y detrás de nosotros, en el árbol de mango, se escuchó un pájaro que jamás habíamos escuchado. Volteamos para buscarlo, pero no lo veíamos. Y cuando regresamos la mirada al cuarto, Juana esta vez también lo vio. Fueron unos segundos largos que tuvimos ese contacto visual. Y después, detrás de esos ojos, aparecieron otros. Y a un lado, otros más. Todos en el suelo, en diferentes niveles, mirándonos. Juana pegó un grito muy fuerte y al soltar la vara, la dejó atorada en la ventana, de manera que se quedó abierta un poco más, y con la escasa luz de la luna de esa noche, pude ver aquellos seres que tenían partes de cuerpos de animales. Comenzaron a girar dando vueltas como si estuvieran sincronizados. Yo no podía moverme, estaba paralizada. Aquel pájaro gritaba más intensamente, y segundos después, sentí que me jalaron del brazo. Era Juana, y me gritaba desesperada que nos fuéramos. Llegamos a la silla y nos quedamos sin hablar. Ella estaba llorando y yo no podía creer lo que después, solita vi. Y entre la agitación de Juana y mi silencio, se escuchó la puerta del fondo abrirse. Reconocimos el sonido, y una por una de mis tías fueron saliendo de la casa llorando, reclamándonos que qué habíamos hecho, que por qué tuvimos que romper ese momento. Jamás olvidaré esa frase. Mi mamá se acercó a mí y del brazo aquella noche me llevó a la casa. Vi cómo le gritaban de cosas a Juana también. Ella se quedó aquella noche en aquella silla. Cuando llegamos a mi casa, me metió mi mamá y me preguntó que si eso era una venganza o por qué razón abrimos aquella ventana. Y después me dijo: acabas de romperle la vida a mi madre. Tu abuela ya no está con nosotros. Teniendo yo aquella edad, me sentí muy culpable, pero no sabía qué habíamos hecho. Me dejó encerrada y ella se fue a casa de mi abuela de nuevo. Y esa puerta no se volvió a abrir hasta la mañana siguiente que entró mi mamá buscando algo por todos los cajones. Los abría completos sin importar romperlos y los dejaba botados afuera. Después escuchó que alguien tocaba desesperadamente a la puerta. Eran mis tías. Mi madre les gritaba que ya iba. Mi tía metió a Juana y luego vi a mi mamá salir corriendo de la casa, pasando a mi lado muy rápido y sin cerrar la puerta. Salí de la casa para pedirle algo de comida y diciéndole que me llevara. Todas iban corriendo y yo atrás de ellas. Corría para alcanzarlas, pero ellas corrían más fuerte, tan rápido que parecían deslizarse en el aire, hasta que ya no pude verlas más. Eso fue lo último que supe de ellas. Durante muchos años crecí creyendo que aquella mujer a la que llamaba madre lo era,
pero en realidad nunca lo fue. El día que se abrió el cuarto de mi abuela, varias personas del municipio fueron a quemar todo aquello. Intenté entrar, pero era tarde. Ya todo estaba en llamas, todo olía a cuero, y yo estaba confundida, sin saber qué hacer. Vi un montón de fotografías extendidas en una mesa, algunas con esquinas quemadas. Me acerqué y vi imágenes de varios animales en la oscuridad, otras de mi abuela cargando a un borrego o un chivo envuelto en una sábana como si fuera un bebé, y una de una mujer con brazos de perro. Para ese momento ya todo ese chisme había sido regado en todo el pueblo. Juana y yo quedamos bajo el cuidado de una familia vecina, y cuando llegamos a la mayoría de edad, nos dieron la opción de quedarnos con el terreno de la casa de mi abuela. Ambas aceptamos. Quienes nos criaron nos entregaron los papeles y una fotografía de 2 niñas con una mujer cargándolas de lado a lado. En la parte de atrás estaba escrito con plumón: Juana, María y Sofía. Si bien nunca fuimos registradas, esos fueron nuestros nombres. Juana en realidad es mi hermana y María fue nuestra verdadera madre. No sé cuál haya sido su pasado, pero me queda claro que bruja no era, porque tampoco nosotras tuvimos ni tenemos ningún tipo de poder. Ese terreno lo vendimos, y es por eso que digo que me es difícil hablar de todos estos temas tan relacionados con mi madre. Son muchos los sentimientos y las dudas que me surgen. Mi hermana tiene la creencia de que las brujas acabaron con nuestra madre y que nos habían perdonado la vida, que por eso creían que nos estábamos vengando. Estas historias son tan difíciles de creer, pero te aseguro que has hablado con alguien que pertenece a un movimiento oscuro y jamás te hayas dado cuenta, como inconscientemente yo lo estuve. La historia que estás a punto de escuchar intenta prevenirte de cometer el mismo problema en el que me metí yo, navegando en la zona más profunda de los grupos de WhatsApp. Mi nombre es Elvia, tengo 42 años, soy madre de una pequeña de 8 y vivimos en un fraccionamiento que está ubicado entre el estado de Guanajuato y Querétaro llamado La Estancia. Debido a los estragos de mi separación con mi ex esposo, me vi sumergida en una profunda soledad, acompañada de una rutina monótona, sin nadie con quien platicar de mi día a día. Como no sabía cómo salir de esa crisis, me dediqué a buscar grupos en páginas de internet y aplicaciones para hablar con más personas. Lo único que quería era tejer un grupo de amigos para que al llegar a casa tuviera a alguien más con quien platicar, además de mi hija. ¿Quién no ha tenido un amigo o una amiga que nunca ha visto en la vida, pero que habla con esa persona por horas? Pues eso mismo me pasó a mí hace casi ya un año, que me comencé a meter en los grupos de WhatsApp donde compartían experiencias de vida escalofriantes. La verdad es que yo entré porque de joven era muy aficionada a las películas de terror, y leyendo todas las historias que escribían, en momentos me hacían olvidar mis problemas personales. Estuve en muchísimos grupos, y me di cuenta incluso que están las mismas personas en varios de ellos. Eso lo noté porque me hice amiga de algunos, y como los agregué a mi celular, me aparecían sus mismos nombres en otros grupos. También me encontré con muchas personas pidiendo o compartiendo contenido del cual prefiero no comentar, pero en general me di cuenta que hay gente muy dañada en este mundo. Los grupos me mandaban invitaciones para unirme a otros grupos, y la gente que iba conociendo me invitaba a otros grupos, llegando a tener mi teléfono repleto de conversaciones con más de 1000 mensajes sin leer a diario. Claramente no podía leerlos todos, pero de entre todos esos grupos había uno que me resultaba diferente a los demás, del cual poco a poco me fui encariñando. El grupo tenía un nombre genérico, se llamaba Terror y Más. No había nada de raro en eso. La diferencia de este grupo con otros es que las personas se interesaban realmente en mí, o eso fue lo que me hicieron pensar, porque todas las mañanas me preguntaban que cómo estaba o por cómo iba mi día. Poco a poco me fui abriendo con ellos, y una mañana que los busqué para saludarlos mientras iba en el transporte camino hacia mi trabajo, me di cuenta que me habían sacado.
Supuse que había sido un error, pues no había infringido ninguna regla y había sido parte de las dinámicas. Le escribí inmediatamente a una de las administradoras y me respondió que esperara, que en realidad en el grupo que estaba era un grupo filtro, que había pasado la prueba de confianza, pues me habían sacado de aquel para meterme al grupo grande. No pasó ni un minuto cuando me llegó la notificación de que había sido agregada a un nuevo grupo. Cuando entré, me alegré de volver a saber de mis amigos y también de conocer gente nueva. Vi que había una dinámica sobre contar tus fobias. Uno escribió sobre la tripofobia y lo que siente cuando le sucede. Otro escribió de las ratas y también contó su suceso. Yo les conté de mi fobia que les tengo a las cucarachas. Hasta aquí nada relevante. Cuando iba en el transporte de camino a casa, vi un mensaje privado de otro administrador del grupo pidiéndome disculpas por no haberlo pedido antes, pero que para estar en este grupo tenía que mandarle como parte del filtro una foto con mi nombre completo y mi fecha de nacimiento. En verdad que en ese momento nunca me pasó nada por la cabeza. Yo estaba confiada, pues en ese grupo, como en el grupo filtro, contábamos algunas historias, compartíamos información, videos, pero también hablábamos de nuestras vidas. En serio que llegué a sentir que era la familia que tanto estaba buscando. Sin pensarlo le dije que sí, y llegando a casa, lo primero que hice fue que enfrente del espejo que tengo en la entrada, me saqué una foto de cuerpo completo. Se la envié junto con mi fecha de nacimiento y mis nombres como la había pedido, y me fui a dormir. Y momentos antes de irme en el sueño, escuché que se abrió la puerta de la recámara. Y después escuché la voz de mi hija llorando. Le pregunté que qué había pasado, y me dijo que había tenido una pesadilla con un hombre, que aquel hombre se me incrustaba a mí en la espalda chupándome la cabeza. La vi tan atemorizada contándome aquella imagen tan descriptiva, que al final me pidió dormirse conmigo. A la mañana siguiente desperté un poco desganada, como si no hubiera dormido bien. Sentía una tensión en el rostro, y durante el día comencé incluso a desarrollar un tic en el ojo. Creí que había sido tema del trabajo y no le quise dar importancia. Pasaban los días y era tanta mi falta de fuerza en mis extremidades que me resultaba difícil mantenerme de pie. Se me doblaban las rodillas solas y a veces perdía el equilibrio. Así que tuve que pedir un permiso y así comencé a faltar al trabajo, haciéndome estar más tiempo en casa y por lo tanto más tiempo en el celular. Fue así que pude notar que con las personas que me relacionaba siempre estaban todo el día ahí, escribiendo. Ese día del cansancio me fui a recostar a mi cama y lo único que recuerdo fue que le dije a mi hija que quería descansar, que me repondría para el día siguiente, y entré en una especie de sopor en el que podía ver, pero no me podía mover. Me comencé a desesperar por no poder despertar. Algo en mi pecho sentía que me oprimía. Era un dolor punzante, y durante unos segundos pude ver a mi hija viéndome con una mirada intranquila, y detrás de ella a una criatura horrible, con una boca grande que al parecer no tenía dientes. Su lengua se le movía como si tuviera vida propia, como si fuera una pequeña culebra, mientras nos veía con sus ojos muy abiertos, y después poco a poco se fue ocultando detrás de la pared, hasta que la dejé de ver. Yo todo ese tiempo intenté gritar, pero mientras más lo intentaba, más los ojos se me cerraban, hasta que me quedé completamente dormida. Al día siguiente amanecí con la cabeza muy adolorida y mi cabello enredado. Me levanté para ver dónde estaba mi hija. Sentía que todo se me movía. Ella estaba en la alfombra jugando, y cuando me vio, lo primero que me pidió fue comida. Intenté pararme, y al poner las piernas en el suelo, el peso de mi cuerpo las venció, y terminé cayendo, quedando tirada en el suelo. Mi hija me veía ya asustada. Yo le dije que al parecer se me habían entumido las piernas al dormir, pero en realidad no sabía qué hacer ni a quién recurrir. Me daba mucha pena llamar a mi mamá, pero más pena me daba llamar a mi ex esposo. Se hizo la tarde y hacía un calor que el olor a descompuesto emanaba de la basura de la cocina. Eso me causaba mucho asco. Sentía una pesadez
como si estuviera todo el tiempo cargando mucho más peso que el de mi propio cuerpo. Como pude, me paré para ir a la cocina, y al atravesar la puerta vi a mi esposo que estaba sentado en un mueble de la sala, platicando con mi hija. Ambos se me quedaron viendo. Intenté hablar, pero mis palabras salían arrastradas. No sé qué pensaron, pero por lo poco que entendí fue que mi hija le había llamado pidiéndole comida porque tenía ya mucha hambre. Él al verme me echó en cara que tenía muy descuidada a la niña y que tenía la casa hecha un basurero. Se fue y de la mano se llevó a mi hija. Parte de mí quería detenerlos, pero mis fuerzas llegaron hasta que se cerró aquella puerta, pues mi cuerpo colapsó en aquel suelo cubierto de polvo. Ahí estuve durante horas, escuchando cómo los insectos se atravesaban. Al parecer eran cucarachas. Como pude, me arrastré hasta mi habitación. No había comido nada, pero tampoco quería. No tenía apetito. Sentía que no lo necesitaba. Solo quería estar con la luz apagada porque hasta eso me molestaba. Llegué a mi habitación y me dejé ir pensando en que al despertar tendría fuerzas para salir rápido por mi hija. Me dejé ir. Mi celular vibraba. Me dejé ir. Eran notificaciones de WhatsApp. Volteé y vi que era una conversación del administrador. Mis ojos lentamente se cerraron y quedé ahora sí completamente dormida durante mucho tiempo. Nunca supe cuánto tiempo pasó, pero tenía lapsos en los que entre mis sueños escuchaba a los gusanos moviéndose en el plástico de las bolsas de basura. Cerraba mis ojos y sentía el aleteo de las cucarachas llegando hasta mi cuello. Revolcándome o como podía me las hacía a un lado, y hubo un momento que abrí mis ojos y vi de nuevo al mismo hombre en la habitación, pero esta vez con una panza muy grande y de su cabello le salían insectos. Su cuerpo se veía muy sudado, su boca era más grande que una boca humana. Yo solo lo veía, nada de mi cuerpo podía mover. Se me acercaba cada vez más y terminó por subirse arriba de mí. Escuché cómo abría su boca y metía mi cabeza más en ella. Lo sentí hasta mi frente. Para ese momento ya no pude abrir mis ojos, pero la sensación la recuerdo perfectamente. Era como si se tratara de un pulpo muy baboso, hasta que poco a poco fue metiendo mi cabeza más en él, y cuando volví en sí, sentía que la cabeza me iba a explotar de dolor. Abrí los ojos y se veía la recámara como si fuera de día, y en un momento los cerré. Los abrí y estaba mi mamá en una silla y mi hija en otra. Estaba en un hospital y había durado varios días en un profundo coma. Tenía un cuadro de deshidratación y desnutrición por todos los días que duré tirada. Mi mamá fue quien llegó por mí a la casa. Decía que me estaba llamando, pero mi celular estaba apagado, aunque en WhatsApp siempre aparecía en línea. No sé cómo sucedió, pero me robaron todo. Mis tarjetas las vaciaron y el grupo ya no existía más. Tampoco pude encontrar las conversaciones con el administrador. Es como si nunca hubiera existido. Perdí mi casa, mi trabajo y lo que más me duele, mi hija. Sigo buscando empleo, pensando en la posibilidad de algún día recuperar su custodia y ya con más madurez poderle contar toda esta experiencia en la que caí para que a ella, espero en Dios, nunca le pase. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.